Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla ustedes y todos los integrantes de su familia. Este video se pretendía que se realizara a través de la plataforma de YouTube en live, o sea, en vivo. Pero desgraciadamente por la situación que está viviendo el mundo, no pudimos hacerlo a través de este canal debido a la saturación del mismo. Situación por la cual pues nos vimos en la necesidad de tener que hacer una grabación, pero de igual manera nosotros que estamos abiertos a recibir todas sus dudas a través de nuestros correos electrónicos o a través de la presentación que les haré llegar en su momento. Va a aparecer en su carpeta, se llama Revolución Mexicana. Bien, la tarea que está haciendo Grupo La Fragua en torno a esta situación de contingencia nos ha enseñado mucho a nosotros como profesores, a ustedes como alumnos, a prepararnos a este mundo que pues prácticamente nos está llamando, ¿no? En ese sentido de hacer clases vía en línea o clases vía de manera virtual. Entonces nosotros hemos aprendido muchísimo y espero que también ustedes hayan aprendido. Este es un comentario que constantemente yo les hago en clase, que es lo que el mundo está exigiendo. Tenemos una problemática y cómo la debemos abordar y qué podemos hacer para resolverla. Esta cuestión, estos términos, estos conceptos como el home office, pues prácticamente hoy en día ya es un concepto que pues, está en nuestro vocabulario cotidiano y pues que nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos con él. Bien, bien chicos, les repito que los canales de comunicación que vamos a tener nosotros va a ser el correo electrónico y la presentación. En la presentación está un chat, entonces cualquier duda que tengan en torno a eso me lo hacen llegar. De igual manera, si tienen dudas con respecto a temas de Comipems, no duden en escribirme, aunque no sea de historia de México, de historia universal o de geografía, ahí les podemos estar respondiendo cualquier duda que ustedes tengan en torno a estas temáticas. Bien, vamos a repasar las medidas de seguridad que decretó la OMS, son 5. Vamos a repasarlas. Uno es lavarse las manos frecuentemente. Si nosotros tenemos las manos limpias, vamos a reducir el riesgo de contagio. Lo número 2 es al estornudar o al toser, hacerlo con la parte interna del codo. Es decir, así, no utilizar las manos ni hacer esto. ¿Por qué? Porque propagamos si alguien tose de esta manera, pues puede exponernos, ¿no? Puede incrementar el riesgo de contagio. El número 3, no tocarse la cara. Es también muy importante. Si ya tengo limpia las manos, por ninguna razón me debo de tocar la cara. ¿Por qué? Porque luego los bichos se quedan impregnados ahí. Inconscientemente nosotros nos llegamos a rascar y pues es un riesgo de contagio que tenemos el estar contacto la cara con la mano. Entonces es algo muy importante. El punto número 4 es mantener la distancia social. Si en algún momento nosotros llegamos a salir, que espero que no lo hagan chicos, mantener la distancia con una persona de otra. Hay que aprender de lo que está pasando en España y en Italia, en donde pues desgraciadamente muchas de estas personas por no atender estas indicaciones vean cuáles son las consecuencias, ¿no? Estaba leyendo que ayer en Italia llegaron a algo así como 700 muertos en un día. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. El número 5, y es el más importante, quedarse en casa. Si no tenemos la necesidad de salir, no hay por qué salir. Entonces, estos 5 pasos a nosotros nos van a ayudar mucho a reducir el riesgo de contagio. Entonces, espero que lo estén llevando al pie de la letra. Y otro punto que vamos a tocar pues, son las cuestiones ya meramente académicas. Les repetía que en la carpeta de cada grupo está una presentación. Espero que no la borren y si la borran o le hacen una modificación, me escriben y la subo en el momento en el que lea el mensaje. Vamos a empezar con el tema de la Revolución Mexicana. Hasta el trimestre pasado estuvimos analizando la cuestión del porfiriato. El porfiriato va a ser una de las causas, o más va a ser la principal causa que eh, influya en el surgimiento de la Revolución Mexicana. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase? Explicar las causas de la Revolución Mexicana. Estas causas vienen en su examen de Comipems, entonces es muy necesario que se las aprendan. Ya saben, no necesito que se aprendan todas las causas de memoria, pero sí la esencia de cada una de ellas, en cuestión política, económica y social.
Con que ustedes se aprendan la esencia de cada una de estas causas, estamos del otro lado. Bien, vamos a empezar con las causas sociales. ¿Cuáles fueron las causas sociales que desataron la Revolución Mexicana? Una de las causas sociales que desataron la Revolución Mexicana fue la desigualdad social, es decir, la repartición de la riqueza, debido a que la repartición de la riqueza solamente se distribuía entre las personas que tenían más poder, que eran unos cuantos, mientras que el 90% de la población en México estaba en una crisis y en una pobreza extrema, y pues muchos de ellos eran de corte indígena y obreros. Entonces, durante la época del porfiriato, pues sí se van a vivir mucha represión por parte del gobierno de don Porfirio hacia estas minorías o hacia estos sectores muy desprotegidos. La explotación de la clase obrera es otro de los puntos. Había trabajadores que laboraban 12 horas con un sueldo muy miserable. Existían peones que trabajaban en haciendas, en donde los sueldos eran muy miserables. A cambio de este trabajo y de sueldos miserables, el hacendado le permitía vivir en la hacienda. Esto generaba mucha riqueza para el hacendado y poca ganancia para el obrero. Entonces, esto va a ser una cuestión que pues a la larga, una vez que la gente no esté conforme con esto, pues va a explotar. Va a cambiar esta manera de percibir al obrero. La mala repartición de bienes, como les decía, el dinero solo se concentra entre muy pocos y pues prácticamente el 90% del territorio nacional va a vivir en extrema pobreza. Y otro de los puntos es que el 80% de la población era analfabeta. ¿Qué quiere decir analfabeta? Que no sabía leer ni escribir. Entonces, pues vean, estos 4 puntos son vitales para comprender qué pasaba con la gente y por qué la gente decide levantarse en armas en contra del gobierno de don Porfirio. La analogía que siempre hago y que me gusta hacer es que estas causas van a ser como elementos que metan una olla express. La olla express va a llegar un momento en el que explote. ¿Por qué? Porque vamos a meter cuestiones políticas, sociales y económicas. Y una vez que metemos todos estos ingredientes en la olla express va a llegar un momento en el que explote. Y es cuando explota la Revolución Mexicana. Las causas políticas, como les había comentado, pues una de las más importantes es la dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un personaje muy polémico dentro de o sigue siendo polémico dentro de la historia de México. Algunos, como su servidor, lo enaltecen, hay otras personas que pues, lo desprestigian, pero el hecho es que don Porfirio trajo mucha bonanza económica y trajo mucho desarrollo para el país. ¿A qué precio? Son las cuestiones negativas que tuvo don Porfirio. Al precio de la represión, al precio de no dejar participar a las personas, no había una libre elección, no había democracia, no existía la libertad de expresión. Si alguien opinaba algo diferente a lo que don Porfirio pensaba, o lo metían a la cárcel, o lo exiliaban, o lo mataban. Entonces, esas son de las partes negativas del porfiriato que pues van a impactar en la parte política, ¿no? La dictadura de Porfirio Díaz, que no permitió estos aspectos. Como les había mencionado, la ausencia de democracia. Don Porfirio Díaz estuvo en el poder aproximadamente 33 años. Entonces eso habla de que pues el presidente de México se volvió un dictador. Como les había comentado, no había libertad de expresión, no existe, no es como hoy, que existen las redes sociales y que podemos hacer un meme hasta el presidente y no nos pasa nada. En ese momento no, digo, tampoco había memes, pero sí existía la caricatura política. Si alguien hacía una caricatura política en contra de Porfirio Díaz, lo metían en la cárcel, lo exiliaban o lo ejecutaban. Y pues aquí se van a desprender muchos diarios como el Regeneración de los hermanos Flores Magón, que lo van a publicar, pero no desde México, sino desde Estados Unidos. Y la aparición de nuevos grupos de opositores. Van a empezar a surgir estos grupos como los hermanos Flores Magón o como el mismo Francisco y Madero, que van a pretender el poder, ¿no? Va a haber muchos factores también que se van a desatar para esta parte de la Revolución Mexicana, en donde Porfirio Díaz concede una entrevista, la famosa entrevista a Díaz-Kriegman en 1908, en donde Porfirio Díaz le comenta a este periodista norteamericano que México está listo para la democracia. Entonces hay muchos factores que empiezan a apuntar a que la dictadura de Porfirio Díaz comienza a caer. Las causas económicas, tenemos que
progreso, gran parte del capital que fluye en México, pues viene del extranjero. Lo vemos actualmente con muchas manifestaciones artísticas. Esto no solo se ve en la parte política, sino, perdón, económica, sino también lo vemos en la parte cultural. Muchos edificios que tenemos en México, que datan de la época del Porfiriato, tienen tendencias francesas o italianas. Entonces, eso también nos dice que pues mucha parte del capital extranjero provenía de estos países: Inglaterra, Estados Unidos, Francia, España. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de estos privilegios que Porfirio Díaz les daba a estos países. Surge la tienda de raya, que es esta tienda que está dentro de la hacienda, que es parte del hacendado, en donde él vende sus productos al precio que él quiere, y el sueldo que le paga a este peón es en un vale, no es dinero en efectivo. Este vale, valga la redundancia, solamente vale o tiene validez dentro de esta tienda de raya del hacendado. Ahí vendían guaraches, vendían ropa, vendían comida, vendían animales, vendían todos los elementos básicos o productos básicos para sobrevivir. Y pues al final del día, si al peón no le alcanzaba estos productos, pues se endeudaba más con el hacendado. Hay una teoría de por qué se llamaba tienda de raya. Se dice que se llamaba tienda de raya porque al firmar, como muchos de estos peones no sabían leer ni escribir, a la hora de que les entregaban el vale y los hacían firmar, no tenían la firma. Entonces colocaban una raya y de ahí se desprende esta idea de que por esta razón se le dio el nombre de la tienda de raya. Y el latifundio. El latifundio, que es el trabajar la tierra, pero no para mi beneficio, sino trabajar la tierra para el beneficio de alguien más, es decir, para el dueño de la parcela o del campo. De aquí también, esto lo vamos a ver, lo vamos a retomar más adelante, va a surgir un personaje que va a ser vital para comprender esta segunda parte de la Revolución Mexicana, que va a ser Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, en su plan de Ayala, que es pregunta de Comipems, él dice una frase que va a pasar a la historia: la tierra es de quien la trabaja. O sea que si yo estoy trabajando mi tierra, el producto de esa tierra va a ser para mí, no va a ser para la persona que sea dueña de esa tierra, ¿no? Entonces, esta idea pues también va a ser muy presente en esta consecuencia económica. Una vez que se juntan todos estos elementos, va a entrar esta figura muy interesante a la historia de México, que es Francisco de Madero. Francisco de Madero va a ser una persona que pretenda el poder, que va a disputar unas elecciones con Porfirio Díaz, en donde él argumenta que le hacen fraude. Entonces, todos estos elementos que acabo de mencionar, junto con esta idea de la pretensión del poder por parte de Francisco Madero, pues va a hacer que pretenda que inicie esta gesta de la Revolución Mexicana. Entonces va a tener aliados como Pancho Villa y Pancho Villa y Emiliano Zapata, entre otros, que le van a ayudar a iniciar este movimiento de revolución en contra de Porfirio Díaz y de todo su séquito. Pues Porfirio Díaz hacia 1911 se da cuenta de que esta situación pues es insostenible y se exilia. Es exiliado, sale de México hacia París y pues no va a regresar otra vez. Muere en París en 1915 y pues allá siguen sus restos. Entonces tenemos esta situación con don Porfirio Díaz. Bien, hasta aquí hemos terminado esta parte de las causas de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles fueron estas causas políticas, sociales y económicas? Recordemos que en las cuestiones sociales había mucha represión, no permitía una libertad de expresión. En la cuestión política, pues Porfirio Díaz apaña el poder y no lo suelta, no permite una democracia. Y pues en la parte económica, todo el dinero que ingresa es del extranjero, todas las ganancias es para los extranjeros, y el latifundio, ¿no? Que la tierra la trabajan solamente para los hacendados y pues los peones no se quedan prácticamente con nada. Bien, chicos, si tienen una duda me pueden escribir a mi correo electrónico que aparece al final de la presentación que les acabo de mandar. Y una cosa importante, recuerden que todos sus trabajos los deben de meter en su carpeta. Generen una carpeta nueva que diga tercer trimestre y ahí métanme todos los trabajos para que tengamos un control, tanto ustedes como yo, de qué es lo que me han estado mandando.
Y vuelvo a repetir, si alguien tiene dudas de Comipems, escríbame y se les vamos a estar respondiendo sin ningún problema. Bien chicos, pues hasta aquí he concluido con mi participación y espero que estén muy bien, cuídense mucho y por ahí voy a investigar a ver si hay algunas películas que hablen de esta cuestión de la Revolución Mexicana para que no todo sea leer y hacer ejercicios, también tengan un poquito de esparcimiento ahorita que tienen más tiempo libre y pues también para que inviten a sus papás para que pasen un rato con ustedes viendo películas de la Revolución Mexicana. Bien chicos, pues nos vemos y que estén muy bien. Saludos.